Paz a vosotros, adalides del Señor. En esta ocasión hemos de presentar el nuevo material con el cual iniciaremos el primer trimestre del año 2022 para estudio de cada una de las sociedades varoniles donde se han de reunir todos ustedes, mis amados hermanos. El título que hoy hemos puesto a este material es Adalides, varones con valor. Y dentro del prólogo voy a leer el segundo parrafito que dice: Varones con valor es el título de este cuaderno, cuya temática aborda los valores que deben existir en cada esposo, padre o hijo, que resalta su comportamiento ante los ojos de los hombres y de nuestro Dios, basándonos en ejemplos de personajes bíblicos que siguieron las ordenanzas que Dios determinó para vivir en ellas. Y se cita el versículo 10, capítulo 2 de la carta a los Efesios, que dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Los valores, hermanos, que hemos de estudiar para este trimestre son la amistad, la obediencia, la adoración, el amor, la tenacidad, el liderazgo, el orden, la fuerza de voluntad, entre otros. Y hoy precisamente daremos inicio con esta lección que lleva por título Varones Adalides, varones con valor, y cuyo objetivo, hermanos, se marca dentro de esta primera lección lo siguiente: conoceremos cuáles son los valores que la sociedad moderna promueve para contrastarlos con los que tiene la palabra de Dios, con el propósito de comprometernos a vivir en estos. La sociedad, hermanos, ha puesto valores según su concepto, y la palabra de nuestro Dios tiene y establece precisamente los valores de parte de nuestro Dios. Hemos de entender, hermanos, que todo esto que ahora hemos de estudiar es precisamente para comprometernos como varones a poder vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y una frase que escribe este personaje dice: el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. Y es que precisamente los valores tenemos que instruir a todas las sociedades varoniles, es lo que nos va a reflejar qué somos cada uno de nosotros. Y en ello vamos a ahondar, y los invito que en sus sociedades, cuando estudien, pues puedan precisamente resaltar esta parte. En la lectura bíblica citada en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 7, se cita esto que ahora está proyectado, y que en la primera parte, hermanos, vamos a encontrar precisamente lo que es la ley de nuestro Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y luego dice: misericordia y verdad no te desamparen. Y hay una instrucción que quiero resaltar en este versículo número 3 y conjugarlo con el versículo 4 para que ustedes también lo puedan resaltar en sus sociedades, y que dice todo esto que acabamos de leer: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y esto dará como resultado, versículo número 4, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento dará y dejará ver quiénes somos verdaderamente delante de Dios y delante
de los hombres, los valores que indican la conducta de nosotros, precisamente es lo que va a señalar todo esto. Pasamos a la segunda parte de lo que sería nuestra lectura bíblica. En esta parte, en esta segunda parte de nuestra lectura bíblica, de manera inicial, hay un contraste. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Algo que nosotros debemos de aprender a realizar para formar y forjar nuestra conducta. Reconócelo en todos tus caminos y si nosotros lo reconocemos, entonces Él enderezará nuestras veredas. Y concluye el versículo número 7 con una reflexión muy grande, diciendo, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí podemos ahondar, hermanos, en las sociedades, haciendo ver que hay valores en el mundo que no necesariamente son los que Dios ha establecido para que nosotros vivamos en ellos. Yo los invito, hermanos, a que podamos poner algunos ejemplos de lo que para el hombre ahora en la actualidad es bueno y para Dios es algo malo o desagradable delante de sus ojos. Bueno, pues entonces, pasando a la sección del versículo para reflexionar, una vez más en nuestro material aparece como versículo para memorizar en la parte escrita. Solamente hagamos ese cambio. Se nos cita el libro del profeta Isaías en su capítulo 5, versículo 20, donde se da, hermanos, ese ejemplo que decía hace un momento, donde para algunos algo es bueno, para otros es algo malo. Y aquí es cuando muchas veces se justifican los hombres o nosotros mismos nos podemos justificar en estos hechos. El profeta Isaías cita, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, hay muchas justificaciones que nosotros podemos ocupar en nuestro comportamiento que no es agradable delante de nuestro Dios, y aquí es en donde nosotros los invitamos a todas las sociedades varoniles, todos los varones que la componen, a que hagamos esta reflexión para no justificar algo que es desagradable delante de nuestro Dios. Bueno, pues entonces aquí podemos ahondar un poco más en el versículo para reflexionar. Pasando a la siguiente sección, que es el material exegético. En el primer parrafito vamos a encontrar, hermanos, lo que al día de hoy, hermanos, existe en la humanidad. Los valores humanos se ven menospreciados y se asocian al tradicionalismo, a lo que ya pasó de moda. Y hermanos, es que la moda actual es liberal. Es algo, hermanos, que se maneja como de mente abierta, y precisamente todo esto lo hace relativo. Aquí, hermanos, debemos de resaltar que conductas o comportamientos que involucraban valores basados en la palabra de nuestro Dios, en la actualidad se están perdiendo. Y cuando queremos retomarlos, entonces resulta, hermanos, que se dejan ver así, como algo pasado de moda. Nosotros como varones de cada uno de nuestros hogares, como cabezas de nuestras familias, debemos de luchar para que en nosotros, en nuestra esposa y en nuestros hijos, y aún así, hermanos, en las familias que formen nuestros hijos, hermanos, esto no venga a suceder, que la humanidad no nos absorba a nosotros, sino que se venga a decir
lo que en el tiempo de la reina Esther se decía, hermanos, cuando se menciona a través de la escritura, hay un pueblo esparcido en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes, cuyas ordenanzas, cuyo comportamiento es muy diferente a las de todo pueblo, dice la palabra de nuestro Dios. Que así nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos y las familias de nuestros hijos podamos resaltar, hermanos, entre todos los que nos rodean por los valores que tengamos. Este mismo parrafito nos dice que el hombre tiene esa capacidad intelectual para descubrir por qué una cosa es buena. Y en realidad, hermanos, cuando la gracia de Dios nos ha alcanzado, precisamente hay algo, hay un ser, hay un ente que nos ayuda a saber lo que es bueno y es malo. Y ese ente es el Espíritu Santo de nuestro Dios que posa en nosotros. Todo lo que nos rodea tiene una finalidad, un sentido, una razón de ser, y esta razón es buena. Hermanos, desde que Dios creó el universo, la tierra y todo lo que hay en ella, allá en el libro de Génesis que se está citando, en varias partes, cuando concluye cada uno de los días, se encuentra esta frase que dice, y vio Dios que era bueno. Desafortunadamente, el hombre es el que ha hecho de esto que es bueno algo malo. Y nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. En el segundo parrafito, hermanos, vamos a encontrar que el hombre, de acuerdo a lo que comprende, ha jerarquizado, según su concepto, los valores. Esto es allá afuera, el hombre que no conoce a Dios. De esta forma es como logra otorgar una talla moral a cada individuo, existiendo una gran diversidad para muchos, por lo que es bueno para algunos no lo es para otros. Y entonces, hermanos, se cita el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, que con ello podemos reforzar la exposición en cada una de nuestras sociedades, y que dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir, a diferenciar, a distinguir entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Hermanos, tenemos que comprender que en la sociedad que vivimos, los hombres han determinado lo que es bueno y malo y que dista mucho de lo que Dios ha determinado como bueno y malo. Por eso siempre, para poder hacer una diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, debemos de ocupar y basarnos en la palabra del Dios eterno. En el último parrafito del material exegético se cita estas palabras, dice, al crear Dios al hombre, le otorgó por medio de su palabra la forma de comportarse. Desde que Dios puso a Adán y a Eva en la tierra y los estableció en el huerto del Edén, hermanos, les otorgó la forma como ellos se tenían que comportar. A eso se le conoce como su ley. Muchos años después, cuando viene a existir el pueblo escogido de Dios, a en el desierto, se le otorgan 10 palabras, hermanos, que precisamente están basados en los 10 preceptos divinos, que es el inicio que hoy nosotros tenemos para formar nuestra conducta conforme a la voluntad de Dios. Y de ahí, de esta constitución eterna de 10 palabras, de 10 preceptos, hermanos, nosotros podemos iniciar una forma de cómo debemos comportarnos estudiando todo lo que nuestro Dios a través de su palabra nos ha dejado, hermanos. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 13, vamos a encontrar esta expresión, hermanos, que dice de esta manera. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien?
Y es que muchas veces, hermanos, para poder defendernos, para poder estar protegidos, optamos, hermanos, por practicar costumbres impropias, basándonos en valores de los hombres que a Dios no son agradables. El apóstol Pedro nos dice que nadie nos va a poder hacer daño si nosotros seguimos el bien. Y debemos recordar lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos, en el capítulo número 12, que nosotros tenemos que tratar siempre de vencer al mal con el bien. Es decir, a lo que es malo con lo que es bueno. Con esto concluimos, hermanos, el material exegético y pasamos a la siguiente sección, que es el recurso para profundizar. Y en este blog que se señala, hermanos, quiero rescatar algunas características importantes de los que son los valores. Los valores son las cualidades que vamos adquiriendo, dice este blog. Y es que precisamente desde que nosotros comenzamos a tener uso de razón, e incluso, hermanos, desde pequeños comenzamos a adoptar comportamientos. Y muchas veces, hermanos, todo esto viene a dar precisamente las cualidades que vamos adquiriendo. Los valores son importantes por lo que significan y lo que representan. Y son actitudes y sentimientos que van de acuerdo con nuestras creencias y pensamientos. Así, hermanos, los valores que nosotros como hijos de Dios, como varones, como cabezas de familias tenemos, son muy diferentes a las de otras cabezas de familias que hay allá afuera en el mundo. Porque nosotros nos basamos precisamente en la palabra de nuestro Dios. Los valores, dice este recurso para profundizar, nos invitan a reconsiderar nuestra forma de actuar desde diferentes escenarios, como lo es, hermanos, el personal, el de relación con nuestra pareja y con nuestros hijos, con nuestra familia, y el de sentido común. Por ello, hermanos, a través de este blog los invitamos ahí en el link que aparece a analizar toda esta información. Y citamos por último lo que la primera carta a los Corintios se cita en el capítulo 16, versículo 13, en esta versión de la Nácar Colunga, que dice, y es el versículo que se utiliza como refuerzo a lo que es todo el cuaderno, y se cita, velad y estad firmes en la fe, obrando varonilmente y mostrándonos fuertes. Y a esto, hermanos, invitamos a todos los varones, a todos los adalides en cada una de las sociedades, a que pongamos nuestro sentido a estudiar en este trimestre. En la sección de reflexión y análisis se va a dejar ver, hermanos, 11 valores que tenemos, hermanos, aquí listados y que debemos de relacionar las dos columnas. Vamos a leer cada una de estas definiciones y vamos a ir relacionando en la columna derecha, hermanos, la letra que corresponde. Y así, hermanos, poder un poco reflexionar y sobre todo analizar en lo que consiste cada valor que hemos de ir estudiando a lo largo de este trimestre. Por último, la responsabilidad, hermanos, nos da una vez más un recordatorio de lo que hemos de estar estudiando. Vivir con valores fundados en la palabra de Dios es aceptar que somos creación suya, y citamos Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Aplicarlos no solo debe ser una actitud, sino un estilo de vida. Hermanos, que los valores que tengamos o que vayamos en los que vayamos creciendo o reafirmando, no sea algo mecánico que cada uno de nosotros tenga, sino que sea precisamente un estilo de vida para que en nosotros se haga ver la diferencia entre lo que es un hijo de Dios
y el que no lo es. Entonces, hermanos, la responsabilidad en esa lista de 11 líneas es que en el transcurso de la semana consideremos y enumeremos cada uno de estos valores descritos en la sección anterior, priorizando, porque para nosotros seguramente van a ser diferentes, priorizando los que debes trabajar con mayor precisión en tu vida. Quizá, hermanos, yo tengo muy bien trabajando el del amor. Bueno, ese lo voy a poner hasta abajo, pero si me falta priorizar, por ejemplo, en la adoración o en la obediencia, eso lo voy a subir, es el que voy a poner hasta arriba, porque es en el que más me voy a dedicar a trabajar, y así, hermanos, cada uno entre en el que menos tengo, hermanos, ese es el que va a aparecer hasta arriba, y hasta abajo, el que ya para mí es un estilo de vida. Hermanos, de esta manera concluimos esta primera lección introductoria del cuaderno titulado Adalides, varones con valor, y los invitamos a todos ustedes a estudiar y poner todo nuestro esfuerzo a ver cada una de estas lecciones tituladas con el ejemplo de un varón y del valor que nosotros queremos resaltar en esto. Y no es porque solamente haya tenido ese valor este personaje bíblico, sino porque es el que queremos resaltar de entre los que hemos de estudiar a lo largo de este trimestre. Deseo, hermanos, que cada uno de ustedes sea bendecido de parte de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo, y sea Él el que nos guíe en este trimestre para crecimiento de todos los adalides varones del Señor, que hemos de dedicar ese tiempo para escudriñar la palabra del Eterno. El Señor bendiga siempre su palabra, y a cada uno de ustedes se despide su hermano ministro Joel Alejo Velasco. Un placer, hermanos, poder servirles. Paz a vosotros.